Esta noche en Corte 35 tenemos a Carlos Morales, quien es misionero cristiano en Asia. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con toda la audiencia de Expande TV. Pues yo sé que tu vida es un milagro. Me contaste algo, pues, que no todos nos pasa. ¿Nos puedes relatar la parte de tu nacimiento, en específico una historia que tienes muy centrada con tu mamá? Sí, fíjate, yo vengo de una familia no cristiana. Yo soy el menor de 4 hijos. Y cuando mi mamá se entera que está embarazada de mí, ella casi se queda así como que en jaque, porque aunque había una buena economía en casa, mi papá tenía un muy buen trabajo, había mucha violencia porque él era alcohólico. Entonces mi abuelita le sugirió y prácticamente le invitó a hacerse un degrado, un aborto con el médico particular de la familia. Y bueno, ella aceptó porque dijo, ¿para qué traer a otro hijo a sufrir al mundo, no? Y pues eso sucedió un fin de semana, quedaron de ir al médico el lunes por la tarde, y el lunes por la mañana una vecina de mi mamá, que es cristiana, ella la invitó a mi mamá a ir a una reunión de damas en la tarde, y mi mamá le respondió que no, que porque tenía problemas con el embarazo y tenía que ir al médico a esa hora. Entonces el caso es que mi mamá me cuenta que ella en la tarde se subió al autobús que iba hacia el centro, tanto la iglesia como la casa de mi abuelita quedaba en el centro. Pero mi mamá me cuenta que llegó un momento como si hubiera estado en un momento de inconsciencia haciendo cosas. Entonces pide la parada 2 cuadras antes de llegar a la casa de mi abuelita, se baja el autobús, cruza la calle, camina una cuadra, y cuando recupera la conciencia, me dice mi mamá que está enfrente de la puerta de la iglesia, y la vecina, que se llama Juliana Moore, la vio. Y cuando la vio, salió y le insistió, de esas vecinas insistentes, ¿no? De esas cristianas. Ándele, ya está aquí, que quién sabe que mi mamá quiso disculparse, pero no, la obligó a entrar, y en la reunión mi mamá conoció a Cristo, recibió a Cristo, y tomó la decisión de que yo tenía que nacer, porque había un propósito. Y bueno, aprovecho esto para comentarlo por si alguien está dudando y quiere hacerse un aborto o alguna cosa. Me tocó ver cosas difíciles en casa, sí es cierto, pero en mi memoria yo tengo los recuerdos felices más que los tristes de mi infancia, y creo que estoy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de venir al mundo a una vida difícil, pero que es hermosa. Ok, en esta etapa de ya ser un niño, sé que a veces tenías que ir tú a la iglesia solo, tu mamá te llevaba porque tenía que estar con tu padre. ¿Qué recuerdas de tu iglesia, de tus maestros, de las escuelas dominicales, veranos? Sí. Ahí déjame contarte un poquito. Mi mamá fue la que me empezó a llevar a la iglesia, íbamos los dos juntos el domingo, pero mi mamá tuvo que dejar de ir porque en una ocasión mi papá se despertó de su cruda en domingo por la mañana, y la fue a sacar de la iglesia literalmente, y le prohibió ir, ¿no? Entonces me mandaban a mí solo porque íbamos a una iglesia que estaba como a 2 cuadras de la casa. Y yo iba con mi mamá también los lunes a la reunión de mujeres, y había escuela dominical. A mí me impactó la escuela dominical. Desde el inicio me encantaron las historias de la Biblia, el Dios Todopoderoso, el que echó fuego del cielo con Elías y todo eso. Y me acuerdo de maestros, te podría decir los nombres prácticamente de todos, de Rosalba, que le decíamos Chava, de Javier, que era un misionero que llegó ahí para tocar el piano, de Benito, de José, y padrísimo. Yo los recuerdo con mucho cariño, porque me ayudaron mucho en aprender acerca de Jesús, pero sobre todo porque me daban mucho amor. Era como una extensión a lo mejor de lo que estaba faltando en mi familia, por parte del problema de alcoholismo de mi papá. Y me acuerdo mucho porque solíamos sí tener la escuela dominical, pero la iglesia tenía un patio con mucho pasto, y salíamos a jugar con los maestros, y jugábamos que fútbol, que muchos juegos, ¿no? El toro congelado y todo eso. Entonces recuerdo mucho la infancia en la iglesia, muy padre. Hacían muchos concursos de conocimiento bíblico, memorización de la Biblia, o algo que le llaman esgrimas, que es encontrar rápido un pasaje de la Biblia y leerlo. Y siempre estaba participando en eso, y pues también me sirvió mucho pues para aprender la Biblia, ¿no? Vivías en Coatzacoalcos, también es una ciudad donde se ve la parte del petróleo, toda esta industria. Uh-huh. Sé que vas a la universidad ya en Puebla, pero ¿cómo decides tu carrera y cómo decides también viajar a Puebla? Esas son otras de las cosas que yo siempre he dicho, que Dios a mí me tiene como una pelota de golf, y Él está con el palo y literalmente me lanza para un lado.
Yo decido estudiar administración de empresas, yo estaba más enfocado a la ingeniería y química, porque en Coatzacoalcos pues la industria química es muy amplia, pero yo quería trabajar con gente y sentir que estaba con gente y no con números. Entonces decido estudiar administración de empresas. No tenía mucha información, sino llegando aquí a Puebla me dicen, ¿para qué carrera? Y yo, ¿cómo que para qué carrera? Y estudié en la UAP y me dicen, no, pues tenemos como 40 opciones. Y empiezo a ver y dije, híjoles, había muchas otras cosas que estudiar, pero estudié administración de empresas, que no me arrepiento. Decido venirme a Puebla y fue una situación, yo presento mi examen de admisión en un tecnológico que estaba cercano ahí, que no es el de Coatzacoalcos. No voy a decir nombre por lo que voy a comentar ahorita, pero cuando estoy haciendo fila para sacar mi ficha para el examen, me dicen, nos tienes que dar 1,500 pesos si quieres pasar el examen. El que no pague este dinero no va a pasar el examen. Los que lo paguen van a pasar con 6, con 60 exacto. Yo venía de la mejor secundaria y preparatoria de ahí, donde pasan los exámenes de la UNAM y de cualquier lugar prácticamente, y venía con promedios altos, y decidí no pagarlo, obviamente, ya era cristiano y yo no iba a hacer eso, y resulta que no pasé el examen. Yo salí del examen y yo dije, este examen lo destrocé, y no pasé el examen. Y cuando ya estaba ahí, ellos tienen un sistema de que un semestre remedial, que significa cursa el primer semestre, y si pasas las materias bien, el siguiente semestre vuelves a entrar a primer semestre sin tener que hacer examen. Pero entonces me hacen otra oferta, 3,000 pesos, y entras directo al semestre normal, como si hubieras pasado el examen de admisión. Y dije, no. Y por causa de eso, yo no había checado ninguna otra universidad, y era como el mes de mayo, y casi todas las universidades cierran sus convocatorias en febrero o marzo. Entonces chequé en internet, y la única opción era la UAP, y por esa razón decido venir a hacer examen a la UAP. Mis papás me habían dicho, yo siempre había querido estudiar en Puebla o en México, y mis papás me habían dicho que no habían recursos económicos, así que buscar ahí cerca. Entonces hice cómplice a mi mamá, le mentimos a mi papá, le mentimos a mi papá y le dijimos que como yo no quería fiesta de graduación, me vine a Puebla a comprar ropa a San Martín, ¿no? Pero no vine a sacar mi ficha del proceso de admisión. Cuando vengo a hacer el examen de admisión, mi papá me dice, oye, pero ya son muchas veces. Entonces le digo la verdad y él me dice, bueno, hijo, tienes todo mi apoyo moral, porque ahorita no hay dinero, pero obviamente sí me apoyaron, y fue así como llegué a Puebla, por una situación en la que aparentemente fracasé al reprobar un examen de admisión, y en la UAP pasé y pude haber entrado a medicina si hubiera querido, fácilmente, o a esas carreras difíciles, pero era Dios moviendo las piezas en el tablero, ¿no? En ese sentido, porque aquí es donde Dios me da ese llamado misionero más adelante. Sé que también llegas a Amistad de Puebla, te desarrollas en diferentes ministerios. ¿Cómo es esta etapa de tu vida? Sí, pues fue muy padre. Yo llego a Amistad de Puebla, no fue fácil porque yo venía de iglesias bautistas, entonces pues es mucha alegría aquí comparado con lo que crecía en las iglesias y lo que me más mesurado. Sí, más reservado, y fue difícil al principio, pero yo llegué aquí porque sentí la presencia de Dios. Yo llegué mi segundo domingo en Puebla, yo vine a Amistad y sentí que Dios me dijo quédate aquí, pero no lo hice por todas esas estructuras que tenía en mi mente. Y de ahí estuve 7 meses visitando diferentes iglesias, me enfrié en mi relación con Dios en ese tiempo, y por octubre del 2002 yo vengo a un congreso de misiones que hacían en aquel tiempo, y escucho el testimonio de un misionero en Indonesia y la persecución en Indonesia, pero yo la verdad venía manchado de pecado, yo venía con mi relación con Dios muy fría, y siento la presencia de Dios aquí, y decido quedarme en esta iglesia por eso. Vine al Congreso de Misiones porque en un concierto cristiano escuché que en las tardes iba a ser gratis, no vine vine de gorra, por decirlo así. Y ahí es donde decido quedarme, y fue una etapa muy bonita porque Dios restauró mi corazón, restauró mi vida. Yo incluso dije, yo he perdido cualquier llamado que pudiera tener Dios para conmigo, porque desde niño yo quería servir a Dios de tiempo completo como pastor o como ministro de alabanza, o algo de tiempo completo, pero nunca misionero, nunca me pasó por la mente misionero. Y resultó ser que fue una etapa muy bonita porque empecé a servir, estuve en el ministerio de niños, como maestro, como parte de la alabanza en el ministerio de niños, fue una etapa muy padre. En la radio estuve también en la parte de 1 a 1, que es evangelismo y discipulado, los viajes misioneros con los jóvenes, anduve un montón de cosas. Pero la parte que voy es que fue muy bonito porque ahora lo veo que Dios lo que hizo en ese tiempo fue prepararme, porque todo lo que aprendí ahí lo estoy ocupando en este lugar donde estoy sirviendo como misionero,
Y fue una preparación. Y siempre me dicen los chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago si me quiero ir de misionero? Y yo, ¿estás sirviendo en la iglesia? No, pues ponte a servir, porque Dios no va a llamar a nadie que no está haciendo nada. Y ahí es donde te vas a preparar. El instituto bíblico es bueno, pero la parte práctica la aprendes sirviendo en la iglesia. Carlos, yo sé que cuando crecemos, salimos de la universidad, nuestras prioridades cambian y a veces nuestras metas cambian. Y bueno, como todo joven, como toda persona, pues queremos tener una estabilidad, una casa, una familia, ciertas prioridades que a veces son necesarias. Yo sé que tuviste ahí un debate contigo mismo y que Dios te retó a decir, tienen otra cosa para ti. ¿Cómo fue esta parte? Sí, el debate fue más con Dios que conmigo, yo tenía muy claro. Yo termino la universidad en diciembre del 2005 y entonces le digo a Dios, momento, yo sé que muchas veces te he dicho, me comprometo a que un día voy a servirte de tiempo completo. Nunca pensé en misiones, pero sí de tiempo completo. Le dije al Señor, pero mira mi vida actualmente, tienes prácticamente el 70, el 80% de mi tiempo. Yo salgo de la escuela y me dedico a la iglesia y así voy a seguir. Entonces yo lo que quiero, le dije, voy a encontrar un trabajo, voy a crecer en ese trabajo, recibir aumentos de sueldo, sacar una casa, un auto, casarme. Yo había propuesto casarme a los 24 años, 25, ya tengo 31 y sigo soltero. Y resulta que le digo todo eso a Dios y un amigo me dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Yo creo que Dios estaba riendo así, ajá. Pero sucedió algo bien curioso, eso fue a finales del 2005, en el 2006 consigo mi primer trabajo, me proyectan para una gerencia en el Bajío, donde estaba trabajando, se empiezan a poner las cosas todo yendo muy bien, incluso estaba tratando a una chica bajo consejería y todo el rollo, todo estaba yendo muy bien, y de repente, me salió una propuesta de un mejor trabajo en otra empresa similar, y oro, lo consulto con mis consejeros y todo, y decido cambiarme de trabajo. Y cuando presento mi aviso de renuncia en la primera empresa donde trabajé, recuerdo mucho porque yo ya estaba estudiando en el Hispana, que es otra historia eso. En Hispana es el Estandarte para las Naciones, Instituto Bíblico, y en las tardes. Y recuerdo que estaba haciendo una tarea el día que presenté mi aviso de renuncia en esta empresa, y Dios me dijo, la decisión que tomaste hoy te va a costar, te va a doler y vas a sufrir. Y yo recuerdo que levanté mis ojos al techo de la casa donde vivía y dije, ¿por qué voy a sufrir? Si te consulté en oración, consulté con mis líderes y en todo dijiste que sí. Y el Señor me dijo, es que te estoy metiendo en una etapa de preparación. No me fue muy bien más bien me fue muy bien profesionalmente en este trabajo, pero por alguna razón no me estaban pagando mis comisiones. Y llegó el momento en que ya no pude subsistir y tuve que dejar este trabajo y buscar algo más. Dedicar el dinero que tenía a buscar trabajo. En ese tiempo empezaba yo una relación con esta chica que mencionaba, y de repente para mediados del 2007 sucedió algo bien curioso, porque no tenía trabajo, hubo un problema ahí con la chica, no terminamos mal, simplemente algunas diferencias, especialmente con la familia. Somos amigos actualmente, y también tampoco la chica, y todo lo que yo había planeado de repente se desbarató. Y recuerdo muy bien porque en aquel tiempo mis papás vivieron un tiempo en Puebla, vivían en Puebla y se regresaban a Coaxacualcos, me invitaron a regresar con ellos. El Espíritu Santo me dice que no regrese a Coaxa, me están invitando a Coaxo, a Villahermosa, que tengo familiares, a trabajar en las empresas de allá, buenos puestos, pero el Espíritu Santo me dice no, y me trae a la memoria un sueño que no voy a contar para no hacerlo largo, donde me daba indicaciones de no ir para allá, a buscar empleo. Y entonces decido quedarme aquí, entro en una etapa de dar clases en algunas universidades y entro en una etapa de preparación en muchos aspectos. Preparación, por ejemplo, en la parte económica, porque mi sueldo era extremadamente bajo, y empiezo a ver milagros de Dios en la economía. Milagros de Dios como, este es uno que siempre cuento y digo, me creen, no me importa, pero el tanque de gas de 20 kilos a mí me duraba máximo un mes y medio. Y ya empezaba cuando estás cocinando la flama. Y eso agachándolo, ¿no? Acostándolo el tanque para que salga el resto. Y me acuerdo que no tenía, y luego estas escuelas donde trabajaba, pues también a veces se tardaban en pagarme. Y oro por el tanque de gas, y le pongo manos, y le digo al Señor, como con la viuda y el profeta Eliseo, que el aceite no se acabe hasta que haya de nuevo abundancia, ¿no? Yo, así, que no se acabe el gas en este tanque hasta que de verdad pueda comprarlo. Y eso tardó 4 meses y medio, que nunca me bañé con agua fría, siempre cociné. Y empecé a ver un montón de milagros, no solo ahí, sino también en el Ministerio de Niños, al estar
en la semana orando en mi relación con Dios, Dios me mostraba, voy a bautizar a los niños con el Espíritu Santo en el inicio del campamento de niños, que fue algo que nos sucedió en uno de los campamentos. O quiero que le digas esto en específico a un niño que está pasando esto y esto y esto, y me daba palabra profética. Pero empezó a entrenarme en el desierto, al grado que yo empecé a disfrutar la situación. Porque al principio era, yo así de, ay, ¿qué voy a comer? Y esto y el otro, ¿no? Pero después, al estar viendo milagro tras milagro todos los días, yo me acuerdo que le dije una vez al Señor, híjoles, ayer vi que abriste el mar rojo, ¿mañana qué vas a hacer? Y empecé a vivirlo con expectativa, ya no así de, yo le decía a Dios, hay mucha gente que confía en que se le está acabando el dinero, pero que va a llegar la quincena y va a caer el depósito en sus tarjetas. Yo solo estoy confiando en tu provisión. No tengo idea por qué me estás haciendo esto en este tiempo, pero lo estoy disfrutando. Y empecé a ver cosas, me fui a un viaje misionero a Europa cuando no tenía ni para comer, donde conocí a misioneros y todo eso, y fue milagro de Dios. Entonces fue una etapa de preparación totalmente en muchos aspectos, en lo psicológico, en lo emocional, en la parte esa. Más adelante mi situación mejoró, entré a trabajar en una universidad muy reconocida aquí en la entidad, y me iba muy bien. Después entré a trabajar al gobierno del estado de Puebla, que fue mi último empleo, estuve un buen rato ahí, y así que administrando las vacas gordas hasta que Dios dijo, te vas a China, ¿no? Que es otra historia muy interesante también eso. Bueno, y en esta parte sé que el viaje a Asia es también, hay una pequeña historia sobre un libro que leíste. Ah, sí. Que te dio la parte de viajar a Asia. Sí. Yo les dije que yo no estaba interesado en servir a Dios de tiempo completo, hice según yo un acuerdo con Él de que no, pero lo que pasó es que Dios preparó mi corazón. Sin darte cuenta. Sin darme cuenta. O sea, yo le dije eso en diciembre del 2005 y en noviembre del 2006 a mí me dio el llamado cuando todavía estaba antes de entrar a la crisis económica esta que les hablaba. Y lo que hizo Dios fue lo siguiente. Yo estaba yendo a muchos viajes misioneros y yo iba como responsable de los viajes. De ahí también tenía muchos amigos que estaban preparándose para salir a las misiones. Yo oraba por ellos, yo también ofrendaba, siempre estaba ofrendando para las misiones. Y yo oraba así de, Señor, heme aquí, Él quiere ir, envíalo a Él. Yo oro por Él, yo le envío dinero, ¿no? Y es más, dame un mejor trabajo para que pueda enviar más dinero, ¿no? Y estos amigos me empezaron a prestar libros de misioneros en diferentes partes del mundo, y yo los leía y me encantaba, porque habían principios que aplicaba para mi vida aquí en México, no en Puebla. Pero cuando leí el libro de un misionero, que voy a decir el nombre y se van a dar una idea un poquito algunos, se llama Hudson Taylor, y termino de leer el libro. Yo estaba haciendo una fila para hacer mi último trámite para recibir mi título en la universidad. Cierro el libro, levanto los ojos hacia el cielo y le digo a Dios, creo que me estás llamando como misionero a este lugar en Asia. Y me quedé, yo nunca creí que pudiera sentir esa pasión en mi corazón por gente que no conozco y que está del otro lado del mundo. Y ahí fue como empecé a prepararme. En ese tiempo Dios me dio, durante ese tiempo de crisis económica, Dios me dio sueños acerca del lugar, que yo cuando investigué acerca de este país, me di cuenta que yo ya había soñado lo que describen ahí. Y me quedaba así de, wow, es más, la ciudad donde yo llegué hay muchísimos rascacielos. Y el antepenúltimo sueño que tuve era yo saliendo del aeropuerto de ese país, y lo que hacía era este movimiento con mi cabeza. Porque eran tan altos los rascacielos y con tanta luz que no lo podía creer. Y cuando a mí me avisan con la agencia con la que estoy colaborando, te vas a esta ciudad, y pongo en Google el nombre de la ciudad, y lo primero que salen son rascacielos por todos lados. Una ciudad con rascacielos que tiene mucha luz, y yo así de, qué increíble. Y así fue Dios llamando, y a lo mejor valdría la pena mucho comentar cómo fue la etapa final, ya cuando estaba trabajando en gobierno del estado de Puebla, que estaba muy bien y todo eso, porque pues me preparé en el Instituto Bíblico, en el Centro Latinoamericano de Misiones, CLM, pero pues la cosa de salir es otro rollo, ¿no? Háblanos de eso. Entonces, a finales de mayo del 2012, yo estaba trabajando en el gobierno. De repente, un día Dios me dice, en una reunión, presenta tu aviso de renuncia en tu trabajo, porque te vas a ir a finales de agosto vas a estar en este país, ya. Y yo así de, o sea, tengo buen trabajo, Señor, pero dame 1 o 2 años trabajando aquí para ahorrar para hacer eso, porque más o menos el capital inicial, por decirlo así, para irme allá y las rentas y todo por el primer semestre y todo eso, eran como 60, 70 mil pesos. Y no lo tenía. Y yo le dije a Dios, con lo que tengo en las cuentas,
hago los viajes a México para las visas, la visa americana, la visa para este otro país y todo eso, y se me acabó y los papeles que tengo que enviar a la universidad allá, porque entré como estudiante, y nada, ¿no? Pero total, sucedió eso, y de repente, el lunes leyendo El Tiempo con Dios, yo hablé con Armando García, y él me dijo, es tiempo, sí debes de hacerlo, ¿no? Entonces eso fue domingo. El lunes abro mi tiempo con Dios porque yo estaba, me temblaban las piernas. Y agarré el tiempo con Dios y era de uno de los evangelios, creo que era Mateo, y de repente dice, la pesca milagrosa. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Día 2, en la madrugada abro mi tiempo con Dios de nuevo para orar. Y Jesús vio a Leví sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, le siguió. Y así se la pasó Dios toda la semana. Es más, en un momento cerré el tiempo con Dios y dije, voy a leer la Biblia, a leer otra cosa, porque ya me cansé de que me diga lo mismo. Y me seguía hablando de lo mismo, sígueme y déjalo todo. Entonces el viernes yo presento mi aviso de renuncia sin tener nada, y les daba un mes todavía que me iba a quedar ahí en el área. Y de repente, y por cierto, me estaban viendo para una promoción ya, ahí. Y entonces ya presento mi aviso de renuncia un viernes, y un domingo un amigo se acerca conmigo y me dice, ¿cómo vas con lo de China? Y digo, pues creo que me voy a ir a finales del verano. Y agarra y me dice, interesante, Dios me dijo esta semana que te pague tu boleto de avión. ¿Cuánto es? ¿Quieres que vayamos al cajero ahorita? Y yo, ¿qué? Y de ahí a la mitad de semana, eso fue domingo. O sea, eso sucedió, pero sucedió hasta que di el paso. Dios me llevó aquí al borde del precipicio, doy el paso y él empezó a construir el puente, ¿no? De ahí a media semana, eso fue domingo. El miércoles, platicando con una familia de la iglesia, agarra y me dicen, soñamos contigo. Y soñamos que íbamos corriendo detrás de ti en el aeropuerto con maletas para subirnos al avión para irnos a este país. Y me dicen, y entendimos que tenemos que ir contigo, pero que vamos a ir en oración y con apoyo económico, y te queremos estar apoyando también económicamente. Y ya, ¿no? Y de ahí, otra familia que son unos empresarios cristianos, agarran y me dicen, sentimos que Dios nos está diciendo que te apoyemos para con este país. Es más, nos dijeron, nos hemos estado recibiendo correos acerca de apoyar a las misiones en este país, y no estamos afiliados a nada, no sé cómo es que llegan las cosas, ¿no? Y si sentimos que Dios nos está hablando para que te apoyemos. Y me preguntaron que ya aprendí algo, a tener un proyecto bien elaborado, porque yo tenía mi carpeta con mi proyecto, mis presupuestos, al fin, administrador de empresas, ¿no? Y me preguntan, ¿qué necesitas? Y pues abro mi carpetita y lo empiezan a ver, y me dicen, lo vamos a orar una semana y te contestamos te decimos en una semana. Y a la semana me dicen, Dios nos dijo que te paguemos la colegiatura de todo el primer semestre. Y la colegiatura de todo un semestre era lo que yo necesitaba para que la embajada me diera la visa, porque si no, no me daban la visa. Y así, o sea, me cansaría de estar contando cada una de las historias de cómo Dios le habló a la gente para eso. Y que finalmente es preparación, porque de repente cuando he tenido alguna necesidad específica económica, a mí me ha sucedido que Dios le habla a alguien en oración, es de noche para mí, yo le digo a Dios, te dejo esto encomendado en tus manos. Y aquí en México es de día, y alguien orando le dice, envíale tal cantidad de dinero a Carlos, ¿no? Porque está necesitado. Y eso me sucedió porque me faltaban alrededor de 8,000 pesos en 2013 para mi colegiatura, y me quedaban 3 días de visa. Y si tú te pasas de la visa, te hacen un arresto domiciliario. Y cada día son como 1,500 pesos de multa en lo que tú obtienes la visa. Entonces yo estaba con un miedo, y se lo encomiendo a Dios. Dios le dice esto a esta persona, y me manda una ofrenda, que por cierto era una ofrenda que él había recibido también. Y así, ¿no? Pero en cuanto a mi ida, así sucedió. O sea, Dios... di el paso de fe, de creerle a Él, cuando había un precipicio para el siguiente paso, y Él no me dejó caer. Él lo que hizo fue poner todo ahí. Carlos, ya estamos entrando a la recta final del programa. Cuéntanos una anécdota o dos, ya como trabajo misionero y la parte de compartir uno a uno en Asia. En Asia. Pues mira, te cuento por ejemplo la de un chico que a mí me llamó la atención, es donde veo, yo no soy el que hace la obra ni puedo hacer nada. Un chico ateo que llega a uno de los grupos en casa, y él llega, y el primer comentario que hace después de que compartimos es, el cristianismo es una mentira, es una falsedad que debe de ser erradicada de la tierra. 5 semanas después, cuando les hablamos del Espíritu Santo y los exponemos a orar y a pedirles que estén atentos porque el Espíritu Santo les va a hablar, lo toca el Espíritu Santo, comienza a llorar, y el chico viene conmigo y como el hijo pródigo, he pecado contra Dios, y empieza a confesar uno por uno sus pecados, que casi todos eran de corte sexual, y se arrepiente.
Y no solo se arrepiente, sino que al día siguiente, y se arrepiente y hace la oración y hacemos la oración juntos, al día siguiente llega conmigo y me dice, oye, yo sé que está mal que tenga relaciones sexuales con mi novia. Y ella es cristiana, ella fue la que lo llevó. Dice, entonces, ayúdame, dame versículos de la Biblia, recursos, libros, algo que le pueda dar a ella porque yo quiero honrar a Dios. Pero yo no le dije nada. Y Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo viene, Él trae convicción de pecado, justicia y juicio. Nosotros solo somos mensajeros. Y bueno, más adelante Dios le sana una rodilla, Dios me pone, hablamos de las sanidades y los invitamos a que si tienen una enfermedad, vengan con nosotros. Y Él viene, ora por mí, y de una rodilla y queda sano. Le gusta mucho andar en patineta y queda completamente sano. Y hoy yo ya dejé esa ciudad grande donde vivía. Hoy estoy en otro proyecto, que si da tiempo les cuento una anécdota de ahí. Y él, aparte de que ya su novia nos ha de odiar, porque ya terminó con su novia porque el noviazgo es para el matrimonio y todo lo fue descubriendo él solo, y ya agarra y hoy él se quedó en el lugar donde yo estaba, en las casas, entró como apoyador y ahora él está dirigiendo una casa, dirigiendo y compartiéndoles y discipulando y todo el asunto. Ya lleva como un año y fracción haciendo eso, y cada que paso por su ciudad para tomar mi avión, por ejemplo ahorita en México, voy, lo visito, le doy ánimos, él me da más ánimos a mí, él no lo sabe, y así, ¿no? Y ahorita pues me cambié a un lugar más al norte en el país, en donde el evangelio no ha sido predicado. Hay 5 grupos étnicos que nunca han escuchado el nombre de Jesús, y es una zona donde hay que tener mucho cuidado por el control policiaco. Yo te contaba fuera del aire que hace un mes expulsaron a una misionera porque le descubrieron que tenía un estudio bíblico. La delataron, más bien, es el detalle, la delataron, porque no está completamente cerrado el predicar el evangelio, pero está cerrado. El gobierno permite que hayan iglesias, pero las controla por completo. En la iglesia no te puedes salir a la banqueta y invitar a la gente a entrar. Los sermones los revisan las autoridades y los corrigen y eliminan cosas, y el pastor tiene que estar solo diciendo lo que dice ahí, ¿no? Entonces, hay lugares en que hay más libertad y hay lugares en que hay menos. Y ahorita estoy en un lugar en que no se ha escuchado casi a la palabra porque casi no hay libertad por parte de las autoridades, pero pues ahí vamos. Y ya no sé si hay tiempo de contar otro, si no, no pasa nada. Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu vida, tus anécdotas y también tu trabajo. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes y a los que quieran ir a las misiones, Dios los está esperando. La mies es mucha y los obreros pocos. Gracias. Gracias a ti. Expande.